Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto una vez más estar delante del Señor y delante de la iglesia para compartir juntos lo que pues Dios nos ha estado hablando en estos días, y es una gran bendición seguir meditando en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo toma en perspectiva Marcos para poder de alguna manera expresar quién es bienaventurado en el reino de Dios. ¿Quién es el verdadero bienaventurado? El tema de hoy se llama Somos bienaventurados. Quiero que, de hecho, lo vayamos viendo a contraste con el Evangelio según Mateo también, en el capítulo 5, donde también vemos el Sermón del Monte, y que, pues, de alguna manera lo expresan diferente, pero tiene el mismo sentido en el aspecto de cómo debe de vivir ese verdadero siervo, ese hombre que ha creído en Dios, ese hombre que se deja gobernar en el reino de Dios. Y bueno, pues quiero empezar entonces en Mateo capítulo 5. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 43, verso 48. No voy a leer todos los textos, pero quiero ir viendo de qué manera Mateo lo va viendo y lo va expresando. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fui dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar a Dios. Bendito Rey, en esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso, en el cual nos permite, Señor, una vez más estar delante de ti para poder escuchar tu palabra, poder juntos, Señor, escuchar y así saber lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, usa vida, y que la misma iglesia, Dios, que está escuchando el día de hoy, podamos ser bendecidos, Señor, con tu palabra. Usa mi vida, Señor, y en esta noche podamos ser llenos de tu presencia. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios entonces, Mateo 5, 43 al 48, una parte del Sermón del Monte donde Jesús había llamado a sus discípulos, ahora a los apóstoles, y ellos comienzan a ver de qué manera ellos tienen que vivir en el reino de Dios. Solamente quisiera saber si sí estamos transmitiendo. Ok, es que vi otra cosa. Ok, gracias. Ok, en la carta a los Efesios capítulo 1, del 4 al 6, quisiera que vayamos también ahí. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta carta dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Lo voy a repetir una vez más. Fuimos predestinados para ser hijos por medio de Jesucristo, y fuimos escogidos para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos aceptos en el amado. Pero parece ser que esto fuere sin padecimiento y siempre en victoria, como tal. Sin embargo, el que ha entendido
está preparado para enfrentarse a este mundo. Y es que al ser bienaventurado, no tiene que ver en nada con este mundo, ya que el que se goza o el que piensa como este mundo, no tiene que ver en nada con la bienaventuranza del reino de Dios. Porque el bienaventurado en este mundo es aquel que siempre está encima de los demás, es exitoso, es famoso, su Dios es el dinero, tiene poder y gloria en este mundo, pero el bienaventurado en el reino de Dios es todo lo contrario. Este es rico en Dios. Y bueno, es que realmente es una polémica hoy en día, ¿no? Aún desafortunadamente muchas iglesias, y lo voy a poner entre paréntesis, cristianas, predican un evangelio próspero como si fuera que el hombre que ha entendido o ha crecido en Dios o tiene a Dios, lo va a expresar con las cosas materiales y las cosas que pudiese tener en este mundo. Sin embargo, el reino de Dios tiene que ver con aquel que ha entendido cuál es la voluntad de Dios y cómo tiene que vivir en este mundo agradando a su Dios, ya sea que Dios le permita tener dinero o no lo tenga, hablando de las cosas materiales. Entonces, el siervo de Dios, el creyente que ha entendido la voluntad de Dios, está dispuesto a padecer o también a gozarse en lo que Dios le ha dado. Pero gozarse no es solamente porque Dios nos tenga bien en la salud, o en el dinero, en la comodidad, sino más bien en la cuestión de saber que hemos sido aceptos delante de Él, que hemos sido merecedores del reino de Dios, que hay una promesa en la eternidad con Él y que Dios tiene algo mejor que todas estas cosas que podemos tener o que nuestra carne nos pide. Y bueno, pues de alguna manera entonces vamos a ir viendo, en contraste con Mateo y Lucas, cómo lo van manejando y quién es bienaventurado en el reino de Dios. En contraste con el mundo, con el que piensa que es bienaventurado en este mundo. Bueno, pues en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, desde el capítulo 6, vemos cómo Jesús tenía como costumbre apartarse a orar a Dios. Él tenía esto como algo muy importante. Él tenía como costumbre apartarse a lugares desiertos y orar a su Dios y tener esa relación continua. En aquellos días, dice la palabra en el capítulo 6, que él escoge entre los discípulos, porque eran muchos, a sus apóstoles, y él les pone un nombre específico a ellos, a algunos. Y a estos son a los que va a instruir. ¿Para qué? Para vivir conforme la voluntad en el reino de Dios. Y estos a su vez, Jesús les va a delegar que hagan discípulos más adelante y estos enseñen las cosas que ellos han aprendido para que también los discípulos que van creciendo hagan más discípulos. Y entonces se cumpla la palabra de que sería llena toda la tierra. Entonces vamos a ir viendo, en contraste con Mateo y Marcos, cómo es que lo van presentando estos dos hombres de Dios y lo van presentando y van mostrando cómo verdaderamente tiene que ir caminando este siervo, este creyente, que ahora vive bajo el gobierno de Dios. Y bueno, entonces vamos a Lucas, capítulo 6, verso 20. Dice la palabra de Dios, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Alzando los ojos Jesús al cielo, dice a sus discípulos: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿A quiénes es dado el reino de Dios? Y dice que a los pobres. Ahora, no se está refiriendo a una pobreza en la cuestión económica, sino a aquellos hombres que viven creyendo, que viven esperando el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Simeón? Aquel hombre que esperaba la misericordia de Dios y que viniera
ese Mesías, que viniera ese gobierno de Dios a sus vidas, que viniera esa soberanía de Dios a sus vidas y que ellos fueran caminando conforme la voluntad de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3 lo maneja de esta manera y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora aquí pone pobres en espíritu, aquellos hombres que están dispuestos a poder recibir el reino sin reclamo, que se sujetan pese a las situaciones que puedan pasar. Yo quiero poner de ejemplo a esta mujer que nos habla en el Mateo capítulo 15, la mujer cananea, ¿usted lo recuerda? Y Jesús, no tratando de ofenderla, porque no era su intención Jesús decirle de esta manera, quiere enseñarle a los discípulos, a los que están escuchando, cómo deberían ellos recibir el reino. Mateo 15, verso 22, dice la palabra de Dios: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David. Algo muy importante que esta mujer está expresando y reconociendo al Mesías. Dice: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aunque ella tenía una necesidad tan grande, reconoció a Jesús, al Mesías, al Salvador. Y dice el 23, pero Jesús no le respondió nada, ni una palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y ellos, esperando que Jesús hiciera lo mismo que ellos pensaban o creían, Jesús insiste en algo que es necesario que ellos entiendan. No tanto por, como les digo, queriendo ofender a la mujer como tal, sino queriendo enseñar algo a los que estaban cerca de él. Y dice el verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién venía Jesús? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué gran declaración tan fuerte para esta mujer. Sin embargo, vemos cómo esta mujer toma estas palabras y está sujeta y está dispuesta a recibir lo que Jesús tiene para ella, y no se amedrenta y no se va, y se queda a esperar lo que Jesús tiene. Sin embargo, yo creo que los discípulos o los mismos judíos hubieran dicho: mejor me voy, viene a ofendernos. Dice el 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y esto no solamente para poder hacer esto que quería hacer con ella, sino que los que estaban a un lado se dieran cuenta quién es aquel hombre que puede que puede recibir las palabras que trae Jesús, que puedan entender quién es el que está ahí y a qué ha venido. Ella sí pudo entender esto, dijo: hijo de David. Sin embargo, estos hombres, los que estaban a un alrededor, no podían entender lo que Jesús venía a hacer. Sin embargo, Jesús se va revelando poco a poco, y esto va siendo progresivo aún para sus apóstoles y sus discípulos. Lucas capítulo 6, vamos a regresar a Lucas 6, 21. Solo quiero leer el inciso A, o la primera parte. Dice la palabra: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Qué van a recibir los que tienen hambre? Van a ser saciados. Y bueno, no habla solamente de una hambre como tal, ya que vemos que Jesús, de alguna manera, también alimenta a 5,000 y alimenta a 4,000, y después Él les expresa que algunos le siguen porque les da de comer. Sin embargo, vamos a ver aquí a un Jesús que es el único medio para que ellos puedan tener vida eterna.
aquel que tiene hambre de la palabra, aquel que puede recibir lo que Jesús tiene para ellos. En Mateo capítulo 5, verso 6 lo maneja de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No una justicia como la busca la que busca este mundo, que se acaben los malos, que se acaben los perversos, que los que han hecho mal tengan una paga, no como esa venganza que el hombre en su corazón tiene cuando no conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios no debe de tener esto en su corazón. La justicia es una justicia que viene a traer un reconciliamiento con Dios y que tiene que ver con aquel hombre que puede recibir el gobierno de Dios, que tiene la necesidad de escuchar a Jesús, que tiene esa promesa de vida eterna también, porque Jesús murió no solamente para unos, murió para todo el mundo, para todo aquel que le recibiera. Esto está dispuesto para todos aquellos que reciban al Mesías, a Jesús el Salvador. Pero el mismo hombre a veces pone una barrera y no quiere recibir lo que Jesús tiene. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Aquel que recibe, aquel que tiene necesidad de Dios, aquel que tiene esa promesa de poder ser redimido y poder entrar en el reino de Dios. Estos, dice, serán saciados. O sea, estos tendrán un galardón y muy grande delante de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 5, viéndolo del otro punto de vista, dice: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que pueden vivir según la voluntad de Dios, los que se sujetan, aunque al momento no puedan entender lo que Dios está haciendo en sus vidas. Los que no reclaman, ni le preguntan a Dios por qué o para qué. Estos son bienaventurados, estos que reciben el gobierno de Dios sin polemizar tanto como aquellos judíos, aquellos fariseos, aquellos escribas que tenían conocimiento de la ley y siempre estaban contradiciendo lo que Jesús venía haciendo. Y aún los que no eran tan eruditos recibían la palabra creyendo en lo que Dios tenía. Estos son los mansos, los que reciben el reino de Dios sin reclamo y pueden creerle a Jesús, le pueden creer a Dios. ¿Cuántos hombres de Dios vemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que Dios llama? Aún vemos a un Leví, ¿no? A un Mateo, que ahora este es el que escribió Mateo, Leví, un cobrador de impuestos. Cuando Jesús lo llama, ¿qué le dice Leví? Pues yo gano más aquí, o voy a perder mi trabajo, o yo estoy en un buen lugar. No, ¿qué dice? Dice que él al instante le siguió. Dejó lo que tenía, le hizo una cena y estuvo con ellos y fue creciendo progresivamente. Este es manso, aunque, bueno, en el anterior momento vemos que era un cobrador de impuestos y cobraba hasta de más. En Lucas capítulo 6, volvamos otra vez, en el verso 21, ahora en el inciso B, aquí lo fusiona en un solo verso Lucas, y dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque después reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ajá. Y no solamente en el aspecto de llorar porque nuestra carne se duele en algunas situaciones. ¿Cuántos no hemos llorado en estos tiempos, hermanos? Por algún ser querido, por alguna situación difícil, porque no tengo trabajo, no sé, por muchas situaciones. Pero no se está refiriendo solamente a ese dolor humano que todos lo tenemos. Se está refiriendo al hombre que puede vivir haciendo la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios es vituperado, es calumniado, puede ver aún las injusticias de este mundo y humanamente siente pues impotencia de no poder hacer nada, y entonces le cree a Dios y puede sujetarse a la voluntad de Dios, a pesar de que lo que decíamos hace unos momentos, no puede entender aún lo que Dios está haciendo.
Bienaventurados los que lloran, dice Mateo 5, verso 4, porque ellos serán consolados. Acá dice reiréis. No reiréis como burlándose, sino que tendrán gozo en su corazón de poder llegar a la meta a la cual hemos sido llamados. ¿No dice Efesios que fuimos llamados para gloria y alabanza de Dios? Así de la misma manera, Dios nos llevará y terminaremos en culminación un gozo total con Dios. En Mateo capítulo 5, verso 7, voy a ir fusionando de esta manera. Y bueno, yo lo tengo ya aquí apuntado, pero dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué va a recibir el que da misericordia? Misericordia también. En Lucas capítulo 6, verso 35, quiero leer este texto que tiene que tener mucha relación con ello. Hablando de los que tienen misericordia, dice el verso 35 del capítulo 6, amad pues, lo ven en esta versión, más bien amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. ¿Cómo es Dios, hermanos, con los ingratos y los perversos? Es benigno. ¿Cómo somos nosotros con los ingratos y perversos? No, que se acaben, diríamos, ¿no? Humanamente, carnalmente. Pero dice que tenemos que ser como el Señor es. ¿Y cómo es Él? Él es benigno. Él es benigno. Él tiene amor. Él tiene misericordia. En el capítulo de 6, verso 36, dice en Lucas: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Misericordiosos también. Nos cuesta trabajo a veces ser misericordiosos. Sin embargo, el Señor una y otra vez nos enseña: ustedes tienen que ser como su Padre. Una vez les habla muy fuerte Jesús a los fariseos y les dice que su Padre no es Dios, sino es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían misericordia y eran como su padre, el diablo. En Mateo capítulo 5, verso 8, dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es un hombre de limpio corazón? Lucas 6:27 dice de esta manera: pero vosotros los que oís, fíjese bien, pero a vosotros los que oís, ¿qué? La palabra, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, dice el 28, y orad por los que os calumnian. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Amad a nuestros enemigos. ¿Esto es fácil, hermanos? Haced el bien a los que nos aborrecen. ¿Eso es fácil? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. Esto es algo que va en contra de este mundo, ¿verdad? Porque el mundo va a la par con los que hacen el mal. Pero los que vivimos bajo el gobierno de Dios, los que ahora creemos en Dios, nos dice el Señor: ama a tu enemigo. Yo creo que si no fuera por el amor de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas, hermanos, nosotros no pudiésemos amar. Pero amamos porque Él nos amó. Y ese amor que Él ha puesto en nosotros es el que nos hace amar a los demás y a los que nos odian y a los que nos han hecho mal. Dice Lucas 6:36, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 5, verso 8. Bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan, dice el 6:28 de Lucas. Mateo 5:9, hermanos, dice: bienaventurados los que hacen la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. La primera vez que escuché este versículo, yo pensé que se tenía que ver con los que no hacemos pleito con los demás. Bienaventurados los que hacen la paz. Pero en Isaías capítulo 1, es muy claro Dios cuando dice, vengan a mí y pónganse a cuentas y yo los limpiaré. A eso se refiere. Aquellos que se ponen a cuentas con Dios, reconocen sus pecados, se apartan del pecado y ahora tienen una relación con su Dios, viven para su Dios. Estos son bienaventurados, los que ahora quieren vivir bajo ese gobierno del Dios Altísimo. En Mateo capítulo 6, verso 22, dice la palabra, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen. ¿Cuándo somos bienaventurados? Cuando los hombres nos aborrecen. Cuando os apartan de sí, cuando los separan, y cuando os vituperan y desechan vuestro nombre como si fuera malo, por causa del Hijo del Hombre. ¿Por qué dice que nos desechan? ¿Por qué dice que aún nos hablan mal de nosotros? Por ser parte de ese reino de Dios. Porque a causa del Hijo del Hombre. En Mateo 5:10 tiene una relación muy estrecha porque dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por vivir en ese gobierno de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperan. ¿Cuándo somos bienaventurados? Cuando vituperan nuestros nombres y nos persiguen. Y dicen toda clase de mal contra nosotros por mi causa, dice, mintiendo. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados aquí? Los que son perseguidos, a los que vituperan y hablan mal de ellos, a los que los encarcelan, a los que los injurian. ¿Pero por qué? ¿Por hacer algo malo que están haciendo? Pues eso es lícito porque están haciendo algo malo. Pero que vituperen o hablen mal de ellos porque están viviendo bajo el gobierno de Dios y se conducen haciendo la voluntad de Dios, eso es bienaventuranza. Entonces, el hombre bienaventurado es aquel que es vituperado y es acechado y es encarcelado y es hasta muerto por hacer la voluntad de Dios, por vivir una vida que a Dios agrada. Y eso es algo que va totalmente en contra de ese mundo. Porque ¿a quiénes son? A los que encierran y llaman malvados, a los que hacen mal, a los que se conducen mal. Pero que un hijo de Dios, que un hombre de Dios, creyente bajo el gobierno de Dios, actúe de esta manera, no puede ser. Entonces no está bajo el gobierno de Dios. Pero si somos vituperados, si somos rechazados, si somos injuriados por hacer la voluntad de Dios, hermano, gócese, porque es usted bienaventurado. Pero qué contraste entonces hay en los que parece que no les falta nada. También la Biblia nos dice, Lucas capítulo 6, verso 24, de hecho lo leíamos al final y lo leyó también el pastor Nahum. Y dice la palabra, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué consuelo tienen los ricos? Pues vivir en este mundo y gozarse. Al fin de cuentas dicen no hay eternidad. Bueno, pues entonces gózate y alégrate, como decía Pablo, si crees que no hay resurrección, ¿verdad? Pero el que cree que hay resurrección vive creyendo que la riqueza es haber conocido a Dios o haber sido escogido por Dios. Qué gran privilegio, ¿no? De los discípulos, de entre los discípulos que Jesús escoge a sus 12. Y así como ellos, hermanos, también ahora Dios nos escogió a nosotros. Pero dice el 24, voy otra vez a lo contrario, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ese consuelo de vivir en este mundo, pero qué tristeza es para aquel que piensa que ya no hay más allá. Verso 25, ay de vosotros los que ahora están saciados, tienen todo, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Imagínese, hermano,
sufrir en este mundo y seguir sufriendo más allá, yo creo que no nos conviene. Dice el verso 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Mire, yo creo que más bien es que ni siquiera hablen de nosotros. O sea, porque a veces se habla más bien de una persona porque anda haciendo mal. Pero si hablan bien de nosotros, para bien y para edificación, qué bueno. No para vanagloria, sino para honra y gloria de Dios. Porque dice, así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, no aceptaban la voluntad de Dios ni lo que Dios tenía para ellos. Más adelante dice en el verso 32 del mismo capítulo 6 de Lucas, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Dice el 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿sí o no? Pues sí. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis en recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Sin embargo, nosotros que hemos nacido de nuevo, los que vivimos en el reino, hermanos, ¿cómo expresamos el amor de Dios? ¿Somos diferentes a los que no conocen a Dios o somos peores? Pidámosle entonces a Dios que cada día podamos reflejar, ser hijos del reino, que no solamente lo hablemos, que lo podamos demostrar con nuestro estilo de vida. Y bueno, pues hoy entonces hemos aprendido, hermanos, que el estilo de vida de el que vive en el reino es muy diferente al que vive en este mundo, gozándose en los placeres que éste le ofrece. Oremos a Dios pidiéndole al Señor que Él nos ayude a poder entender esta buena voluntad de Él y qué es ser bienaventurado en el reino de Dios. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder ser cada día diferentes. Mostrar, Señor, que verdaderamente vivimos gozándonos, a pesar de que a veces no podamos entender o que querramos que las cosas se solucionen de la noche a la mañana. Señor, aprovechando, queremos poner en tus manos todos aquellos, Señor, que están padeciendo por esta pandemia. Señor, y que tú pongas paz en los que hemos creído y aún podamos reflejar y podamos enseñar a aquellos que esperan en ti y que sea el propósito por el cual tú has permitido para que muchos se acerquen a tu reino y también vivan bajo el gobierno de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos a la próxima.